En esta cápsula vamos a contestar a la pregunta de si es posible embargar las dietas de los trabajadores percibidas en su nómina. Antes de esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en los embargos están regulados las cantidades en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 607. Este artículo en el punto primero dispone, como bien sabemos, que son inembargables el salario, el sueldo, la pensión, las retribuciones, y en su punto segundo, siempre y cuando no excedan del salario mínimo interprofesional para el año 2019, recordemos que 900 euros. Vale. Como son embargables los excesos en función de las cantidades ahí señaladas, el 30-40 en función de los tramos, pero se refiere a salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones. Esto es importante. Tercero, no pueden ser embargados la pensión o no pueden ser embargados la pensión o el salario, pero nada se dice de la indemnización ni de otros abonos que perciba el trabajador, otros abonos, las dietas. Entonces, primera cuestión, ¿qué pasa con la indemnización de despido o de fin de contrato que se recibe? Pues la indemnización no cuenta con ninguna protección especial contra el embargo, por lo que en principio la indemnización por despido puede ser embargada en su totalidad. Segunda cuestión, ¿qué pasa con el finiquito en el caso de la extinción laboral? Hablamos del finiquito, los impuestos que se abonan en el finiquito, por ejemplo, las pagas extras, las vacaciones no disfrutadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos conceptos sí tienen la consideración de salario y por lo tanto al tener la consideración de salario, pues tienen el mismo límite a la hora de que embargar el salario en función de los tramos. Por lo tanto, diferente la indemnización por despido que el finiquito. Cuestión: ¿son embargables las dietas u otros conceptos extrasalariales, plus de transporte, vestimenta, etcétera? Bien, al igual que cuando hablamos de la indemnización, los conceptos extrasalariales no tienen ninguna protección. Es decir, el artículo 607 que hemos comentado no habla de los conceptos extrasalariales, que es lo que son las dietas. ¿Por qué? Hay que recordar que el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores distingue entre conceptos salariales y conceptos extrasalariales. De forma muy resumida, pero que es necesario. Los conceptos salariales, los que retribuyen el trabajo realizado. Y los pagos extrasalariales, las cantidades percibidas por el trabajador por los gastos ocasionados por el trabajo, desplazamientos, vestimenta, alojamiento, etc. Bien, una cuestión importante también. Hemos dicho que si son embargables, pero muchas empresas reciben la notificación de embargo de sueldo y salario. Esta orden es la que hay que recibir y es la orden que hay que analizar. ¿Por qué? Pues porque si nos han embargado los sueldos y salarios es un concepto. Pero si se nos han embargado todo tipo de retribuciones que perciba el trabajador, entonces es otro concepto mucho más amplio. Conclusión: las dietas no son sueldo y salario. Si las dietas no son sueldo y salario, no se pueden... si hemos recibido una orden que embarga sueldo y salario, simplemente las dietas es que no nos las han embargado. Este tema es importante. Bien, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Pues la jurisprudencia nos dice: hay sentencias en contra de la embargabilidad, es decir, que no se embarguen las dietas. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sentencia 472 del año 2017. Y dice, más o menos, que el motivo de que las dietas y los gastos de locomoción no retribuyen el trabajo, sino que son consecuencia de una orden de desplazamiento y por lo tanto no están considerados salarios por parte de la normativa laboral. También la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del año 2010 y la 2803 del año 2011, que llega a la misma conclusión. Pero por contra, tenemos sentencias a favor de la embargabilidad. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de León, en una sentencia del año 2017, de 29 de septiembre, que dice que las dietas no tienen la consideración de retribución salarial, por lo que como no son retribución salarial, las cantidades son embargables y no están sujetas a los límites del 607 que hemos comentado al inicio. En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Guadalajara. Dicho esto, ¿cuál sería la conclusión? Pues mi opinión personal es que no existe una respuesta tajante y definitiva a la cuestión de si las dietas son o no susceptibles de trabas, sino que va a depender de la naturaleza, importante, de la naturaleza que se otorgue a dicha figura. Así, si se puede considerar que es una indemnización o una compensación por gastos suplidos por el trabajador, quedarían exentas y no serían susceptibles de traba bajo ningún concepto. En cambio, si las conceptuamos como una percepción económica ajena e independiente al salario, el Estatuto 26 que hemos comentado, sería plenamente embargable. Y como es ajena al salario, es otro concepto que no es salario y por lo tanto no tendría ninguna limitación o restricción.
dado que la ley de enjuiciamiento civil no establece excepciones. En cualquier caso, ¿qué ocurre? Incluso en el supuesto A comentado, lo que sí parece claro es que tenemos que estar al caso en concreto. Y hay que estar a la prueba que se pueda aportar por las partes. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la dieta se utiliza indebidamente, y se utiliza indebidamente como una fórmula de retribución, sin que realmente esté acreditado que sea un gasto suplido, sin que realmente esté acreditado lo que hemos comentado de los desplazamientos, de los motivos, de la justificación. Entonces, si realmente la dieta no justifica y es mayor rendimiento del trabajo, sería embargable, pero eso sí, como sería sueldo y salario y no una dieta, estaría dentro de los límites del artículo 607.2, que son los tramos en función del nivel de renta. Y por último lugar, una cuestión que son las dietas del Consejo de Administración. Aquí, para contestar a la pregunta, que es que sí son todas embargables, resulta que al no existir una relación laboral, no estamos dentro de sueldo y salario, y si no estamos dentro de sueldo y salario, pues lo que tenemos son otro tipo de créditos o efectos o valores, por así decirlo, dentro de un apartado diferente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Dirección General de Tributos añade que es que incluso, aunque sirvan para compensar gastos que ha incurrido el propio consejero o administrador de la empresa, sería embargable en su totalidad. Muchísimas gracias.